El mensaje de Fátima. Para cuando ocurrió la quinta aparición, el 13 de septiembre, los pastorcitos de Fátima habían desarrollado una profunda espiritualidad. Jacinta tenía sus propias visiones. Vio el sufrimiento del Santo Padre y preguntó por qué Nuestra Señora no le mostraba el infierno a todo el mundo. Así todos creerían y nadie iría allá. Jacinta veía y escuchaba a Nuestra Señora, pero no hablaba con ella. Francisco veía las apariciones de Nuestra Señora, pero no la escuchaba. Francisco desarrolló una naturaleza contemplativa y le gustaba orar a solas. Las niñas a menudo lo encontraban detrás de una cerca o en el bosque rezando, postrado. Sin embargo, el lugar donde prefería rezar era frente al sagrario, a Jesús escondido para consolarlo, porque Nuestro Señor estaba muy triste por los pecados del hombre. Lucía, por otra parte, era la única de los videntes que hablaba con Nuestra Señora. Lucía estaba consternada por la incredulidad de algunas personas y le pidió a Nuestra Señora que hiciera un milagro para que todos pudieran creer. Las apariciones cambiaron las personalidades de los tres pastorcitos. Francisco, por ejemplo, era muy... no quería pelear por nada y es probablemente de los más fuertes luchadores por la veracidad de las apariciones. Y, por supuesto, toda la dimensión de la contemplación y la adoración se reforzó en él. Jacinta era muy centrada en sí misma y ella es tal vez quien mejor ilustra el cambio después de las apariciones. Era muy egocéntrica de pequeñita y después de las apariciones es tal vez la que se abrió de corazón, queriendo llegar a todo el mundo y poder hacer sacrificios por todo el mundo. Y Lucía, tal vez la fidelidad que ella adquiere después de las apariciones es quizá lo que la marca después de este evento. Nuestra Señora había dicho entonces que no solo habría un milagro en octubre para que todos creyeran, sino que aparecerían miembros de la Sagrada Familia. El 13 de octubre de 1917, Nuestra Señora se aparecería a los tres pastorcitos por sexta y última vez. Episodio 7. El milagro del sol. Esta área es conocida como Cova da Iria y forma un anfiteatro natural. Los niños dijeron que Nuestra Señora había prometido un milagro aquí. El 13 de octubre de 1917, 70,000 personas se reunieron y fueron testigos de lo que se conoce como el milagro del sol. Los padres de Lucía eran dueños de la tierra de Cova da Iria y cultivaban muchos de sus vegetales ahí. Sin embargo, como tantos peregrinos visitaban el lugar de las apariciones, habían pisoteado todo y sus caballos se habían comido el resto. Esto hizo que la escéptica María Rosa se enojara aún más con su hija Lucía. Eso es. Cuando quieras algo de comer, pídele a la señora que te lo dé. Sí, puedes comer lo que crece en Cova da Iria. Esos comentarios me herían el corazón, tanto que difícilmente me atrevía a comer un pedazo de pan. A medida que se aproximaba el día de la sexta aparición, más y más gente llegaba a Fátima. Mi madre se puso aún más perturbada. La noche anterior me dijo que más valía que algo pasara al día siguiente, o nos lincharían.
La lluvia que había empezado el día anterior continuó toda la noche y hasta la mañana siguiente. Llegaba gente de todas partes. Estaban empapados en el lodo del campo. Algunos pasaron la noche rezando en la cova. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito. La noticia de que los pequeños profetas habían predicho un milagro en Cova da Iría para el 13 de octubre actuó como un imán, y ahí, bajo la lluvia, se reunieron 70,000 personas. Además de los peregrinos, había muchos escépticos, y también estaban presentes miembros de la prensa anticlerical. Estaban seguros de que nada pasaría, nada podría pasar. La humanidad estaba sola en un cruel universo materialista, y esperaban que esa decepción significara la sentencia de muerte del cristianismo en Portugal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito. Los niños llegaron, se arrodillaron en el lodo, rezaron, y la lluvia seguía cayendo. Dieron las 12 y pasaron, pero no ocurría nada. Los críticos empezaron entonces a cuestionar abiertamente su veracidad y la puntualidad de la señora. Los escépticos y periodistas en la multitud empezaron a alegrarse. ¿Ves? Ya pasaron las 12 y no ha ocurrido nada. Son tonterías. Claro. Un cuento inventado por niños que las mentes débiles se han creído. ¿Qué quiere usted de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Soy la señora del Rosario. Continúen siempre rezando el Rosario todos los días. La guerra va a acabar y los militares volverán en breve para sus casas. Yo tengo muchas cosas para pedirle. La curación de unos enfermos, la conversión de unos pecadores y otras cosas. No ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra. Y si no se enmienda, acaba el mundo. ¿Quiere alguna cosa más de mí? No, ya no quiero nada más. ¡Miren al sol! Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo, con los gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta aparición, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que me hacía pensar que se trataba de Nuestra Señora de los Dolores. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma manera que San José.
se desvaneció esta aparición y me pareció ver aún a Nuestra Señora en la forma de Nuestra Señora del Carmen. Lucía después vería que esto era presagio de su entrada en el Carmelo algunos años después. Solo los niños vieron las 3 imágenes. Y mientras ellos tenían estas visiones de la Sagrada Familia, Nuestro Señor, Nuestra Señora y la Virgen del Carmen, las 70,000 personas vieron algo muy diferente: el espectacular milagro del sol. El milagro del sol en la última aparición de Nuestra Señora es un evento muy importante en las apariciones porque en su esencia prueba a la gente, a las 70,000 personas, que en realidad algo ocurría. Pero en esencia, otra vez, lo que en verdad importa en este evento, lo más importante en este evento es lo que la gente no pudo ver. Los 3 pastorcitos, mientras el sol danzaba y se movía en el cielo, lo que los pastorcitos veían era una sucesión de imágenes de Nuestra Señora y Nuestro Señor. Y en estas imágenes, una de las imágenes era de Nuestro Señor bendiciendo al mundo. Y en este sentido, eso es lo que en realidad importa en este evento, que Dios nos está bendiciendo. Y más que otra cosa, más que el espectáculo del sol danzando, la bendición es lo que en realidad es lo central de este evento. La lluvia paró durante las apariciones, pero las nubes negras seguían oscureciendo al sol. De repente vieron al sol como un disco de plata que giraba, casi como si estuviera delante de las nubes. Solo los pastorcitos vieron que Nuestra Señora había proyectado los rayos de luz al sol, y en este momento Lucía gritó: ¡Miren al sol! Perdóname, Señor, perdóname. Santa María, lo siento, no sé rezar, perdón, Dios mío. El sol regresó a su lugar en el cielo. El milagro del sol había terminado. Todos se dieron cuenta que se encontraban completamente secos. La gente estaba tranquila y se sonreían unos a otros con alivio. Muchos daban gracias a Dios y rezaban el rosario. Era un día muy frío, estaba lloviendo y era el evento más importante que jamás se había visto en Fátima. Había muchas personas. No se había visto tanta gente en un solo lugar en este pequeño pueblo. Para muchos fue la primera vez que vieron un auto, pues no había autos en Fátima aún. Y me contó que las personas le dijeron que vieron al sol danzando alrededor con maravillosos colores, que les dio miedo, pensaron que era el fin del mundo, porque parecía que el sol se estaba cayendo sobre ellos.
Y fue el evento más sorprendente y maravilloso que jamás habían visto. Mi abuela me dijo que, como había llovido todo el día, estaban completamente empapados cuando llegaron a Cova da Iria. Y justo después del evento estaban completamente secos, todas las ropas estaban secas, el suelo donde se arrodillaron estaba seco. Fue un verdadero milagro. 70,000 personas fueron testigos de este evento sobrenatural sin precedentes. El cielo había hecho una intervención en la tierra como no se había visto desde los tiempos bíblicos. Al igual que los creyentes, los ateos y miembros de la prensa secular también fueron testigos de lo que hoy se conoce como el milagro del sol, y muchos de ellos se convirtieron y volvieron a la iglesia. El milagro del sol del 13 de octubre es tal vez el evento más conocido y del que más se habla en Fátima. Y una de las razones por las que es el más conocido y del que más se habla tiene que ver con su carácter absolutamente extraordinario. Por otro lado, era algo que se había prometido, que se había anunciado anteriormente. Fue Lucía quien durante las apariciones le pidió a Nuestra Señora una señal, cualquier señal que ayudara a demostrar que no mentían, que decían la verdad, que ella de verdad se les aparecía. Y es interesante que Nuestra Señora prometiera que sí, que daría una señal, que en octubre haría algo que ayudaría a que la gente creyera que era verdad que se les había aparecido. Y es este hecho, este anuncio previo, lo que hizo que tanta gente viniera a Cova da Iria ese día, el 13 de octubre de 1917. Es verdad que en los días 13 de los meses anteriores ya había mucha gente que se reunía en este lugar debido a la fama de todas estas apariciones. Pero ese día, el 13 de octubre, hubo una inmensa multitud presente aquí en el lugar donde estamos, en el lugar de este santuario. Por lo tanto, estaban esparcidas en todas direcciones. Hay muchos informes escritos de testigos oculares. Hubo periodistas que cubrieron el evento. Hasta ocupó la primera plana del diario O Século, controlado por el gobierno. Un periodista del O Século escribió: ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era bíblico, ya que estaban con la cabeza descubierta, mirando ansiosos al cielo, el sol se estremeció de repente e hizo movimientos fuera de toda ley cósmica. El sol danzó, según la expresión típica del pueblo. El milagro que se manifestó en Fátima en octubre de 1917 es algo que inclusive los no creyentes pudieron observar. Aquellos que de hecho habían ido no solo a esparcir duda y escepticismo, sino un abierto rechazo a los eventos sobrenaturales de Fátima. Y yo creo que esto es un mensaje, una señal que se extiende a toda la humanidad. Y creo, retomando las palabras del gran San Juan Pablo II, eso nos recuerda el perdurable significado del mensaje de Fátima. El Papa Juan Pablo II dijo que el mensaje de Fátima es ahora más urgente de lo que fue en 1917. Y creo que el milagro que fue predicho y manifestado incluso a aquellos que no eran creyentes en Fátima, es una indicación para nosotros de la continua urgencia del mensaje de Nuestra Señora. Algunas personas sugirieron que fue un eclipse, pero no se esperaba ningún eclipse ese día en ninguna parte de la Tierra. Además, el sol no baila durante un eclipse. Algunos sugirieron que fue histeria colectiva. Sin embargo, personas que no estaban presentes en la cova, sino a muchos kilómetros de distancia, también lo vieron. El poeta portugués Alfonso López Vieira, que vivía como a 48 kilómetros de Fátima, dijo: ese día, el 13 de octubre de 1917, sin recordar las predicciones de los niños, estaba fascinado con el notable espectáculo en el cielo, uno que jamás había visto antes.
Hay incluso una historia de marineros de un buque de guerra británico en la costa de Portugal que vieron que algo pasaba en dirección a Fátima. El milagro del sol no solo fue visto por la gente de Cova da Iria, sino que también fue visto a un nivel mucho más amplio, en un área más extensa a kilómetros de distancia. Por ejemplo, un famoso poeta portugués estaba como a 48 kilómetros de distancia y vio el milagro sin esperarlo y comentó lo asombrado que estaba y... Eso es, no había posibilidad de una alucinación o autosugestión o algo así. Él solo vio por la ventana y había un milagro sucediendo. Hay un relato bastante famoso de un joven que se hizo sacerdote en un pueblo como a 20 kilómetros de Fátima. Estaba en la escuela, en el salón de clases, y hubo una conmoción en la calle. Todos salieron corriendo y pudieron ver el milagro a la distancia. Además, yo di una charla en la universidad y una profesora de ahí, su abuelo o su bisabuelo iba en un barco de la Primera Guerra Mundial. Un barco británico en la costa de Portugal, el día del milagro. Ellos vieron el milagro a la distancia. Fue visto por personas que estaban aproximadamente a 80 kilómetros de Fátima en la costa. En los días, semanas y meses después de la última aparición, aún más peregrinos vinieron a ver a los niños y les hacían preguntas. Los niños no tenían un momento de paz. ¿En verdad tuviste a Nuestra Señora? Sí, por favor, dinos cómo era. Tenía un manto. Era joven. 2 sacerdotes tuvieron un lugar especial en la historia de las apariciones. El bondadoso sacerdote de Lisboa, el Padre Cruz, quien había conocido originalmente a Lucía 4 años antes, cuando escuchó su primera confesión, y fue fundamental para que Lucía recibiera su primera comunión a la edad de 6 años. Y el reverendo Padre, Dr. Formigao. El doctor Formigao fue canónigo en la sede patriarcal de Lisboa y profesor en el seminario y liceo de Santarém. Asistió a la aparición del 13 de septiembre y luego visitó a los niños. Era escéptico al principio. También estuvo entre la multitud en Cova en octubre. Cuando la aparición no ocurrió al mediodía, él instaba a los niños a que se fueran, pero Lucía permanecía firme en que Nuestra Señora llegaría y que habría un milagro. Después que presenció el milagro del sol, creyó y escribió sobre eso. El doctor Formigao fue a hacerme unas preguntas muchas veces. Sus interrogatorios eran serios y detallados. Su reverencia siempre terminaba dándome buenos consejos que me ayudaban espiritualmente. Me agradaba mucho, porque me hablaba bastante sobre la práctica de la virtud. En los meses que siguieron a la última aparición, el doctor Formigao fue a ver e interrogar a los 3 pastorcitos. Se convirtió en un firme creyente en las apariciones y fue conocido como el gran apóstol de Fátima. Entonces era tiempo de que los niños hicieran lo que Nuestra Señora había pedido, ir a la escuela y aprender a leer y escribir. Normalmente solo las niñas iban. Francisco prefería quedarse solo y orar. A menudo, cuando llegaba a Fátima, él iba a la iglesia a rezar ante el sagrario. Les decía a las niñas, ustedes vayan a la escuela, yo me quedo aquí a consolar a nuestro Señor. Pueden pasar por mí cuando vuelvan a casa. Él creía que no valía la pena aprender a leer porque decía que se iba a ir pronto al cielo. Cuando alguien le preguntaba qué quería hacer cuando creciera, que si le gustaría ser sacerdote, él decía que no, que prefería ir al cielo. Los pastorcitos vieron que los peregrinos no los dejarían en paz y los buscarían en todas partes, en sus casas o por Fátima. Si los niños los veían primero, a menudo corrían y se escondían. Un día, en las afueras de Aljustrel, nos encontramos con algunas personas por casualidad. Nos pusieron a Jacinta y a mí sobre un muro para vernos mejor. Francisco se rehusó. Una mujer pobre y su hijo, viendo a Francisco,
se arrodillaron frente a él y le pidieron algunas gracias de Nuestra Señora para curar a su familia. Francisco también se arrodilló y empezó a rezar el rosario. Muy pronto, la gente dejó de hacernos preguntas y se pusieron de rodillas a orar. Después de eso, fueron con nosotros a Cova Iría, rezando el rosario por el camino. Luego, la pobre mujer regresó a la cova a dar gracias a Nuestra Señora, con su hijo y su esposo también, porque se habían recuperado. Un episodio muy ilustrativo sobre la vida de Francisco acerca de lo que decimos de la crucial importancia de la oración es el hecho de que cierta vez un grupo se acercó, quería hacer muchas preguntas sobre las apariciones y como eran muchas personas, colocaron a Jacinta y a Lucía sobre un muro. Trataron de poner a Francisco también, pero se rehusó, no quiso estar en el lugar alto, pues no quería ser el centro de atención. Sabía que el centro pertenecía a alguien más, así que se quedó a un lado y las personas seguían haciendo preguntas a Jacinta y Lucía, pero una señora nota que Francisco estaba de pie a un lado y se aproxima y le pide que haga una oración y Francisco se arrodilla. Y le pide a la mujer que se arrodille y empezaron a orar por esa intención. Y las personas que tenían mucha curiosidad por las apariciones entendieron que alguien estaba orando ahí, suspendieron su curiosidad y se unieron a estas dos personas rezando y empezaron a orar también. Así que en un sentido vemos el itinerario de la vida de Francisco también. Entonces él entiende que no debe estar en el centro, se rehúsa a estar arriba y se arrodilla al nivel que considera que debería estar en esta actitud de oración y pide por los otros, pide ofreciendo por los otros. La guerra sí terminó, como lo había prometido Nuestra Señora, y los soldados regresaron. Después de la guerra, el gobierno francés le dio a Portugal el famoso crucifijo maltratado, encontrado en el frente occidental en agradecimiento. Hoy en día se conserva cerca de Fátima, en el monasterio de Batala, donde se le dio una guardia de honor en el monumento a la guerra de Portugal. Muchos creen que gracias a Fátima, Portugal se libró de involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de los líderes mundiales en escuchar las súplicas de paz del Papa Benedicto XV causó que la Primera Guerra Mundial durara más de lo que debió. La miseria, la muerte, la enfermedad de la guerra tuvo repercusiones mucho más allá de los frentes de guerra, y tras la guerra se desarrolló y se esparció una estela particularmente virulenta de influenza. Se le llamó la gripe española, porque España fue el primer país en reportarla. Pero no se originó ahí. Los países combatientes evitaron que sus pueblos supieran las noticias de este virus mortal por la moral de su gente y mató a cerca de 50 millones. Se esparció por casi toda Europa, incluyendo Portugal, e incluso Fátima, donde Francisco y Jacinta se contagiaron. Se pusieron muy enfermos y fueron confinados a sus camas. Cuando la gente visitaba a Francisco y a Jacinta en sus cuartos, comentaban que se sentían diferentes en su presencia, que era como si estuvieran en la iglesia. Mientras estaba enfermo, Francisco estaba siempre alegre. Le pregunté si sufría mucho. Él dijo, sí, mucho, pero no importa.
Estoy consolando a nuestro Señor y voy a ir al cielo. Le pedí que no me olvidara cuando estuviera ahí y le preguntara a Nuestra Señora si podía llevarme también. Sin embargo, dijo que no pediría eso, ya que yo sabía que Nuestra Señora no quería que yo me fuera todavía. Me voy a confesar para que pueda recibir la Sagrada Comunión y luego morir. Quiero que me digas si me has visto cometer algún pecado. Desobedeciste a tu mamá algunas veces. Es cierto, me acuerdo. Ahora ve y pregunta a Jacinta si me ha visto cometer alguno. Le pregunté a Jacinta si recordaba algún pecado que Francisco hubiera cometido para que lo confesara. Pensó un poco. Luego dijo que antes de que apareciera Nuestra Señora, robó algo de dinero de su padre para comprar una caja de música y que arrojó algunas piedras a unos niños. Cuando le di el mensaje de su hermana, dijo que yo había confesado esos. La noche que murió, dije: adiós, Francisco. Si vas al cielo esta noche, no me olvides. Entonces, tomó mi mano y dijo: no me olvidaré. Tenlo por seguro. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Fue enterrado en el cementerio cercano a la parroquia. Jacinta no pudo asistir al funeral de Francisco, pero se quedó sola en cama rezando. Extrañaba mucho a su hermano. Jacinta sufrió mucho cuando Francisco murió y permanecía en silencio largos periodos de tiempo. Cuando le pregunté en qué pensaba, me dijo que en Francisco. Yo le dije que no tardaría en ir al cielo también. ¿Pero qué pasaría conmigo? Ella dijo: pobrecita, no llores. Ahí he de pedir mucho por ti. Nuestra Señora lo quiere así. Si me escogiese a mí, quedaría contenta para sufrir más por los pecadores. Sus familiares y amigos tenían la esperanza de que se recuperara, pero ella sabía que no sucedería. Jacinta había ofrecido sus sufrimientos por la conversión de los pecadores. Nuestra Señora se había parecido a Jacinta. Cuando Jacinta no se recuperó, se la llevaron al hospital de Urem, donde le hicieron una cirugía para liberar líquido de sus pulmones. Sin embargo, esto falló y la regresaron a Fátima. Entonces tenía una herida abierta que tenía que curarse a diario. La gente venía a visitarnos desde lejos. Parecían sentir algo sobrenatural acerca de Jacinta. Nuestra Señora visitó a Jacinta 3 veces y dijo que iría al hospital en Lisboa, y ahí moriría sola. Sin embargo, no debería tener miedo porque Nuestra Señora prometió ir por ella y llevarla al cielo. Nadie tomó en serio lo dicho por Jacinta del hospital en Lisboa, porque la familia Marto no podía hacer un gasto así. Sin embargo, el doctor Fomigao dijo que un varón acaudalado y sus amigos se harían cargo de todos los gastos, pero no volvería a ver a Lucía. Después de viajar a Lisboa en tren con su madre, Jacinta fue admitida primero en un orfanatorio, mientras esperaba ser aceptada en el hospital. Ahí, Jacinta recibió otra visita de Nuestra Señora. Y de nuevo, cuando Jacinta fue admitida en el hospital, pudo hacer a Nuestra Señora la pregunta que más le inquietaba. ¿Por qué las almas van al infierno? Los pecados que más almas llevan al infierno son los pecados de la carne. Vendrán unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Las personas que sirven a Dios no deben ir con la moda. La iglesia no tiene modas. Nuestro Señor siempre es el mismo.
Los pecados del mundo son muy grandes. Por tanto, desafortunadamente, muchas personas cometen pecados de la carne y están abandonando a Dios y se están rebelando contra Dios. Y esto los conduce a la condena en el infierno. Esa es la verdad. Bueno, por lo tanto, los sacerdotes, obispos, la iglesia, tienen que alertar a las personas del peligro, de las consecuencias de los pecados de la carne. No hay que hablar todo el tiempo sobre este tema, no sería saludable ni sano, pero debemos hablar a su tiempo y a los jóvenes, a personas adultas, a todo el mundo, del peligro de los pecados de la carne y de las consecuencias negativas de esto. Y esto en realidad es una clara declaración en la enseñanza de la inmoralidad, de la falta de castidad, los pecados de la carne y las peligrosas consecuencias. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían cualquier cosa para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor y no hacen penitencia. El mensaje de Fátima nos está hablando de la inundación, de la impureza que está hundiendo a la humanidad. Y yo creo que podemos ver en el mensaje profético de Fátima parte del drama de nuestro siglo, que ha visto especialmente en los pecados de impureza que están presentes y hasta se fomentan al dejar de considerar los pecados o una ofensa a Dios. Cuando estuve recientemente en los Estados Unidos, vi entre los estudiantes una pancarta que decía que la pornografía porno mata, y mata el amor. Creo que es una poderosa declaración a nivel humano y sobrenatural también, que esta inundación de impureza de la que Nuestra Señora nos advierte amenaza con matar la vida sobrenatural en nuestras almas y con matar nuestra capacidad para el amor. En esto vemos la belleza del mensaje profético de Nuestra Señora. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor y no son de Dios. Hay una especie de relativismo en Polonia, pero no afecta a la nación completa. Somos una isla que lucha contra el relativismo y el liberalismo que ha conquistado Europa. Nosotros prácticamente no tenemos abortos que eran legales durante el comunismo. No hay discusión sobre los llamados matrimonios homosexuales. Incluso la fertilización in vitro no es pagada con dinero de los impuestos. Lo que Occidente percibe como logro, aunque enormemente inmoral, en Polonia aún es impugnado a pesar de la tremenda presión de Occidente. Creo que Polonia puede enriquecer a Europa conservando los valores morales. En el mundo hay muchas guerras y discordia. Las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Ya no puedo sostener el brazo de mi amado Hijo sobre el mundo. Es preciso hacer penitencia. Si la gente se enmienda, nuestro Señor amparará al mundo. Pero si no se enmienda, vendrá el castigo. Deben pedir mucho por los pecadores, los sacerdotes y religiosos. Los sacerdotes no deberían preocuparse más que de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros, muy puros. Y este es un trabajo de misericordia. En serio, esto es misericordia, para alertar a las personas de que por favor no sigan este camino.
No continúen en el camino de los pecados de la carne porque se están separando de Dios. Se aproximan en realidad al peligro de la condena eterna. Debemos alertarlos y esto es amor, es preocupación por ellos. No en tono de condena, porque nosotros no podemos condenar, no debemos condenar a la gente, pero debemos condenar la mentira, el mal que esta causa. Así ayudamos a las personas, somos compasivos con ellos. Y cuando un obispo o un sacerdote hace lo contrario, dice de acuerdo, los pecados de la carne no son tan malos, puedes cometerlos y ser amigo de Dios. Eso es una mentira. Eso es un crimen espiritual, porque ese obispo o ese sacerdote está animando a la gente a vivir en contra de la voluntad de Dios, a vivir en rebeldía contra Dios. Eso es cruel. Este comportamiento no es compasivo. Y este es el comportamiento de los despiadados fariseos y escribas. La desobediencia de los sacerdotes y religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofende mucho a nuestro Señor. Si los gobiernos dejasen en paz a la Iglesia y diesen libertad a la religión, serían bendecidos de Dios. Jacinta no quería que nadie se parara donde la Virgen se había aparecido y le pedía a la enfermera que se moviera. Al atardecer del 20 de febrero de 1920, el cura de la parroquia, Dr. Dos Reis, la visitó y escuchó su confesión. Jacinta quería recibir la Sagrada Comunión, ya que dijo que pronto moriría. El padre prometió llevársela a la mañana siguiente. Jacinta murió en paz esa noche. Después de su muerte, el cuerpo de Jacinta permaneció en un ataúd abierto por 3 días, en la sacristía de la iglesia de los Santos Ángeles. Peregrinos empezaron a visitar la iglesia y el cura les permitía ver el cuerpo, por el que mostraban profunda devoción y respeto. Ellos notaron que sus labios y mejillas tenían un hermoso color rosa. No parecía que estuviera muerta en absoluto. Antes de que el pequeño cuerpo de Jacinta quedara encerrado en su ataúd, el padre y los peregrinos notaron el delicioso perfume que brotaba de su cuerpo. En septiembre de 1935, los restos mortales de Jacinta fueron regresados a Fátima. Cuando se abrió su féretro, ella se encontraba incorrupta y luego fue colocada en el cementerio de la parroquia junto a Francisco. En 1951 volvió a ser enterrada en la nueva basílica, cerca de Cova da Iria. Francisco también fue llevado ahí en 1952. Las tumbas de Santa Jacinta y de Lucía fueron colocadas a la izquierda del altar mayor en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La tumba de San Francisco está situada a la derecha del altar mayor. La basílica contiene 15 altares, uno por cada decena de los misterios originales del Rosario. La magnífica Basílica de Nuestra Señora del Rosario y el Santuario de Nuestra Señora de Fátima están situados en terreno alto, viendo hacia Cova da Iria. El área del santuario está situado frente a la basílica y contiene un altar abierto. Está rodeado por 2 hermosas columnatas. Dentro de la columnata de la izquierda está la capilla de la Sagrada Familia y a la izquierda está el centro de comunicaciones. Todas las noches se ilumina brillantemente para las procesiones del Rosario.
La torre mide 65 metros de altura. En la torre, en un nicho, sobre la entrada principal, está la estatua de Nuestra Señora de Fátima, esculpida por el padre Thomas McLean, según instrucciones de la hermana Lucía. La estatua fue un obsequio del pueblo de Estados Unidos a Fátima. Estatuas de ángeles y santos adornan la basílica. La columnata frente a la basílica contiene estatuas de 4 santos portugueses: San Juan de Dios, San Juan de Brito, San Antonio y San Nuno de Santa María. A la izquierda de la basílica está la capilla de las apariciones. En la capilla se puede ver la pequeña capilla original construida a principios de los años 20. El lugar exacto de las apariciones de Nuestra Señora está marcado por la estatua de Nuestra Señora. La plaza del santuario es casi 2 veces el tamaño de la plaza de San Pedro en Roma. Sin embargo, la primera estructura que se hizo en Cova da Iria fue un marco sobre la pequeña encina con lámparas. Este se hizo en 1917 y estaba ahí durante las últimas apariciones. Una noche después de las apariciones, esta estructura fue derribada junto con el pequeño árbol por masones y gente anticlerical y arrastrada lejos detrás de un auto. Cuando escuchó esto la mañana siguiente, Lucía corrió a la cova, pero quedó encantada al encontrar que el pequeño árbol seguía ahí. Habían cortado el árbol equivocado. Y después de que terminaron las apariciones, se construyó la pequeña capilla para cumplir las instrucciones de Nuestra Señora. El 6 de marzo de 1922, los masones colocaron bombas en la capilla y otra en la encina, en la que se había aparecido Nuestra Señora. El techo de la capilla explotó, pero la bomba en el arbolito no explotó. Hoy en día, en el lado sur de la plaza, está la moderna Basílica de la Santísima Trinidad. Tiene monumentos de San Juan Pablo II, Pío XII y Pablo VI, colocados en la entrada afuera. Dentro hay un gran retablo dorado, con representaciones de ángeles y santos y el Cordero de Dios. Aquí vemos a Nuestra Señora con Francisco y Jacinta. Además de Cova da Iria y del santuario de Fátima, hay otros lugares de peregrinaje importantes, y todos son accesibles a pie. De la glorieta, con el monumento a los 3 pastorcitos, se puede tomar una ruta a pie a Aljustrel y a Baliños. Esta ruta contiene el Camino de la Cruz, otorgado a Fátima por los refugiados húngaros del comunismo en 1964. Cada estación tiene la forma de un pequeño santuario y conduce a un calvario impresionante. Un poco más lejos está Baliños, el lugar de la 4ª aparición de Nuestra Señora. Y más allá está Loca do Anjo, donde se apareció el ángel la primera y tercera vez. Como a 400 metros de Baliños está Aljustrel, donde se ubican las casas de los pastorcitos. Al fondo del jardín de la casa de Lucía está el pozo donde se apareció el ángel de Portugal. Como a 800 metros de Aljustrel está la parroquia de Fátima, dedicada a San Antonio. Aquí se bautizaron los videntes. Todo peregrino a Fátima puede ganar indulgencias necesarias para evitar su castigo temporal por el pecado y las gracias necesarias para enriquecer su vida espiritual, cumpliendo las condiciones usuales de un peregrino. Todo esto se puede hacer visitando los hermosos lugares santos asociados al mensaje de Fátima.
El mensaje de Fátima fue dado por Nuestra Señora en medio de la terrible Primera Guerra Mundial. También fue una advertencia de otra guerra peor por venir. Fue un llamado al principio del siglo más devastador de la historia. Un siglo en que el hombre se puso a sí mismo antes que Dios. Un siglo manchado por aborto, guerras, pecados de la carne, matrimonio del mismo sexo y persecución de los cristianos. Fue un llamado a regresar a los valores familiares tradicionales y al sacrificio por otros. Fue un llamado a rezar, especialmente el rosario, a la adoración al Santísimo Sacramento. Fue más que nada un llamado a la reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Fue, por tanto, un llamado a regresar a la pureza. Lucía sabía todo esto y fue preparada para ofrecer el resto de su vida como un sacrificio. Y en 1921, su obispo decidió que debería dejar Fátima para siempre y anónimamente ir a un convento a terminar sus estudios, usando otro nombre como monja, primero en España. Sin embargo, antes de que Lucía dejara Fátima, fue a Cova da Iria por última vez a rezar y a decir adiós. Y ahí Nuestra Señora apareció por séptima vez. Hubo una aparición más en la cova para mí. Esto fue en 1921. Estaba triste, porque tenía que dejar Fátima sin decirle a nadie y sin despedirme. Fui ahí a orar antes de ir al internado. Y Nuestra Señora me dijo que me dedicara completamente a Dios. Aquí estoy por séptima vez. Sigue el camino por donde el señor obispo te quiere llevar. Esa es la voluntad de Dios. Repetí entonces mi sí. Ahora bien, más consciente del que dije el día 13 de mayo de 1917. Y mientras Nuestra Señora se elevaba de nuevo hacia el cielo, como una mirada, me pasó por el espíritu toda la serie de maravillas que en aquel mismo lugar, hacía apenas 4 años, se me habían dado a contemplar.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, graciosa